buenas tardes. El día de hoy mi grupo, quien está conformado por Nubia, Paola, Jessica, Stephanie y quien les habla Marcela, nos corresponde hablar de tres temas muy importantes como lo son la inflación, el desempleo y el Producto Interno Bruto en las diferentes regiones de Colombia. Como primer ítem tenemos la inflación. Recordemos que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de un mercado en un determinado periodo de tiempo. Es decir, que la inflación nos reduce el valor de la moneda con el tiempo. Por otro lado, tenemos el desempleo. Recordemos que al tener una tasa alta de desempleo no genera graves problemas para un país, pues afecta directamente el crecimiento económico de un país y uno de los principales efectos que puede causar son los efectos disminución de la producción real, otro sería la disminución de la demanda, del aumento del déficit público y por otro lado serían los efectos psicológicos y efectos discriminatorios. Como tercer ítem tenemos el PIB, que es el cual nos permite medir el Producto Interno, nos permite medir la producción total de los bienes y servicios de un país, es decir, que nos permite medir toda su riqueza económica. Cabe resaltar que el PIB, cuanto mayor sea, mayor es su capacidad económica y por consiguiente mayor es su capacidad para generar empleo e inversiones. Bueno, estos son los tres ítems muy importantes de los que vamos a hablar y nos vamos a enfatizar más a fondo. Tenemos a mi compañera Nubia, quien les va a hablar sobre la inflación en los últimos 5 años en las diferentes regiones de Colombia, y seguido por mi compañera Paola, quien les va a hablar sobre el desempleo, por qué suele suceder el desempleo, las causas, los tipos y el desempleo en los últimos 5 años. Tenemos a nuestra compañera Jessica, quien nos va a hablar sobre el Producto Interno Bruto en las diferentes regiones del país y seguido por mi compañera Stephanie, quien les va a dar unas pequeñas conclusiones y recomendaciones acerca de estos tres temas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nubia Chávez y hoy hablaremos sobre la inflación. La inflación es el aumento de los precios y es uno de los indicadores más vigilados por el gobierno colombiano. Por consiguiente, se ha diseñado múltiples formas de medirla y los factores que de alguna manera influencian en ella. Ahora nos preguntamos qué hacer si suben los precios. Una de las razones es el costo de producir bienes y servicios. Las empresas pueden subir los precios porque a estas les cuesta más dinero, por las siguientes razones. Por el encarecimiento de las materias primas. Un ejemplo explícito es si sube el petróleo como materia principal, sube los precios de casi todos los productos y servicios. Otra razón también que sopesa sería el aumento de los salarios. Un ejemplo claro es que la gente tiene más para gastar y a las empresas les cuesta mucho más producir. Otra razón importante que también la debemos tener en cuenta es el aumento de los precios del suelo y de la vivienda. Y por último, nosotros podríamos identificar que si sube la demanda por encima de la oferta sería un factor que también influencia mucho en la inflación. Somos el cuarto país con mayor inflación en América Latina, después de Cuba, Venezuela y Argentina.
La inflación de febrero fue de 13,28%, la más alta desde el año 1999, en especial por las subidas que se dan cada año, como por ejemplo en los factores que son alimentos, bebidas, matrículas, educación, útiles escolares y otros. La subida general se ha venido registrando desde 27 meses consecutivos, es decir, esta es la más cara y el costo promedio de vida de los hogares colombianos es la más costosa. Se proyectó que desde marzo habría una desaceleración muy lenta y solo a mitad de este año se verá un cambio. Esto lo proyecta el DANE y el Banco de la República. Lo anterior corresponde a este año 2023. Buen día, mi nombre es Gina Paola Rodríguez López. Damos continuidad al desarrollo del segundo punto sobre desempleo. Primero que todo, definimos el desempleo o tasa de desempleo como la cantidad de personas en búsqueda de trabajo con respecto pues a la población activa en el mercado laboral. Es decir, hay un gran número de personas desempleadas y poca cantidad de empleos disponibles o ofertados. En los últimos 5 años el desempleo ha tenido muchos cambios, pues a partir del 2018 ha venido subiendo. En el 2019 la tasa de desempleo fue del 10,9%, en el 2020 con la llegada de la pandemia del COVID-19 que afectó al mundo en general aumentó al 17,4%, siendo uno de los índices más altos en que se haya visto en este país. En el 2021 la tasa de desempleo disminuyó al 12,9%, en el 2022 disminuyó al 11,7% y en marzo de 2023 disminuyó a un 10,5%. Es decir, que hay más personas con trabajo con respecto a los años anteriores. Las regiones con mayor desempleo durante el año 2022 fue la región Orinoquía, la Amazonía y la insular con un 14,5%. Y las regiones con un menor desempleo fue la región oriental con un 10% y como se puede evidenciar en la gráfica, la tasa de desempleo que más disminuyó fue Bogotá con un 10%. La ciudad que escogimos fue Bogotá, ya que es la capital de Colombia y una de las ciudades más grandes, competitivas y productivas en el mercado. Se caracteriza por ser el motor de la economía del país, ya que representa aproximadamente el 30% del precio interno bruto. Según fuentes del DANE, en el trimestre de noviembre a enero del 2023, la tasa de empleo se ubicó en un 12%. Es decir, que si en el 2022 estaba en un 10%, y 2023 12%, aumentó en un 2% con respecto al año anterior. Los tipos de desempleo que podemos encontrar es el desempleo estructural. Es aquel que se genera debido a los ajustes de perfil que realizan las empresas para seleccionar a su personal. Es decir, que las habilidades con las que cuenta la persona no son las que necesita la compañía para desempeñar el cargo o el proceso en el mismo. Es decir, que la empresa se ajusta a las habilidades o cualidades estipuladas por ellas. El desempleo friccional es el tiempo que dura una persona en conseguir trabajo con respecto al tiempo de retiro del año anterior. En este caso, pongo ejemplo, si el día de hoy yo me retiro de la empresa y durante 30 días consigo trabajo, este periodo o tiempo de lapso es el friccional. Desempleo cíclico es aquel que es ocasionado de acuerdo a los cambios económicos del país, como por ejemplo cuando inició la pandemia, muchas de las empresas despidieron a sus trabajadores por la situación en la que se estaba presentando. En ese caso, yo trabajaba en un parque ecoturístico
Debido a la situación y al cierre del parque, la empresa optó por cancelar los contratos mientras se mejoraba la situación o reabrían el parque. Las causas del desempleo. El aumento de la cantidad de personas que se incorporan al mercado laboral. Es decir, existe una demanda de trabajadores y poca oferta de empleo. El exceso de contrabando y mercado ilegal. El tercero, la llegada de migrantes venezolanos. Debido a la situación económica por la que presentaba el país de Venezuela, muchos de los habitantes optaron por llegar al país, ocasionando inseguridad, pobreza y mayor desempleo. Consecuencias del desempleo. El primero es que exista desigualdad entre las personas, ya sea por su nivel económico, social. El segundo es la reducción de la calidad de vida o aumento en los niveles de pobreza. El tercero, y que es uno de los factores más importantes, es el desempleo, el cual nos ocasiona angustia, depresión y nos puede afectar la salud mental de cada persona. Buen día, mi nombre es Jessica Lisset Agudelo. El día de hoy vamos a explicar un poco acerca del comportamiento del PIB, el Producto Interno Bruto en Colombia en los últimos 5 años. Se hizo un análisis revisando todos los documentos, principalmente del DANE, que encontramos en los anexos de la página del DANE entre el año 2017 y 2021, que fueron los últimos 5 años analizados. Pudimos darnos cuenta que entre el 2017 al 2019 venían con un alza más o menos de un 1,20%. El 2017 fue del 1,40%, el 2018 del 2,60%, el 2019 del 3,20%, pero se presentó un porcentaje inferior con el menos 7,30% para el año 2020. Se revisa, se analiza y se cree que esto fue debido a la pandemia que se vivió mundialmente. También nos afectó en el país. Por tal motivo, pues también hay que tener en cuenta que esto también tuvo que ver el desempleo en el país, ya que todo se presentó en tipos de cuarentenas, el comercio realmente tuvo ventas muy bajas, todo se volvió relativamente un problema y por eso se cree que fue esa baja tan grande. Para el 2021 se esperaba que ya con la apertura, la salida, pues empezando la salida de esa pandemia, tuvieran un alza un poco más grande. Se estimaba un promedio que fuera un 10%, calculando ya que el comercio mejorara. Pero se tuvo una sorpresa de que mejoró en un 11%. Entonces, pues esto fue ya algo mejor para el país. Haciendo un análisis por las regiones de Colombia y mirando todos los sectores del país, pudimos evidenciar que algunos sectores pues habían presentado algunas bajas con este Producto Interno Bruto. También con la pandemia se analizó de que para el 2021 pues hubieron unas caídas fuertes gracias a ese 2020, pero de cierta manera también ya al 2021, iniciando 2022, se pudo analizar que lo que fue la explotación de minas, el comercio al por mayor y al por menor, las actividades artísticas de entretenimiento y recreativas tuvieron un alza más del 10%
Esto pues también beneficiando todos los servicios y el comercio del país. Básicamente pues este fue el análisis que se hizo con el Producto Interno Bruto, analizándolo tanto en las regiones, los sectores y los últimos 5 años. Gracias. Buen día, mi nombre es Stephanie Pérez y a continuación hablaremos un poco de las enseñanzas o las conclusiones que nos deja el trabajo desarrollado. Anteriormente Doris ya nos dio un abrebocas de los conceptos, de lo que es la inflación, el Producto Interno Bruto, el desempleo. Nubia nos habló más a fondo sobre la inflación, Paola nos habló más a fondo sobre el desempleo y Lisette sobre el Producto Interno Bruto. Consideramos que es importante para los administradores saber cuál es el impacto que tienen estos conceptos y cuál es la relación entre ellos. Por ejemplo, la relación entre la inflación y el desempleo es que a mayor inflación, pues los precios van a aumentar, el valor de las cosas van a aumentar, entonces las empresas van a tener que nivelar sus gastos, recortar personal, porque sus costos van a ser más elevados, porque comprar los insumos o tener alianzas con los proveedores va a ser un poco más costoso. Entonces esto lleva a que el desempleo aumente. Sabemos pues que cuando la inflación aumenta o cuando la inflación es descontrolada, el empobrecimiento en la población pues se ve también en aumento y ya las necesidades básicas de las personas pues van a ser como más impedidas o se va a ver como más de la necesidad por el tema de que el valor de las cosas aumenta. Entonces el valor de vida, por ende, también va a ser más costoso. Entonces, como hacíamos mención anteriormente, cuando la inflación aumenta, disminuye el valor del dinero, así como el poder adquisitivo y la estabilidad económica de la población se ve afectada totalmente. Las medidas que debemos tomar para mejorar esto o para que la inflación no aumente sino que disminuya es crear un presupuesto para no tener compras compulsivas, tener un fondo de emergencia, o sea, un ahorro en caso tal de que en emergencia tengamos que acudir a este, buscar sustitutos de los productos, pues no invertir o gastar dinero tanto en productos tan caros, sino acudir a sustitutos y disminuir totalmente el consumo de energía, ser muy conscientes en este sentido. La relación que tiene el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo es que, usando como ejemplo nuestro país Colombia, en el país la mayoría de generadores de empleo o lo que más se ve, pues por así decirlo, son las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Ellas son las que más generan empleo, ellas son las que más constituyen empresa en Colombia y contribuyen aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto. Entonces estas pues crean dinamismo y contribuyen con la competencia pues y con estimular el mercado como tal. Entonces, lo que tenemos que hacer como colombianos para que el Producto Interno Bruto, para que la inflación se mantengan pues como tal equilibradas, es que apoyemos mucho al mercado colombiano, no tanto el mercado extranjero, sino que creemos como una cultura y un apoyo a nuestro mercado local y a nuestros emprendimientos que como tal generan pues que son como muy importantes para que nuestro país se mantenga como equilibrado, por así decirlo. Agradecemos mucho por la atención prestada y esperamos que nuestra contribución o nuestro trabajo desarrollado sea de ayuda para comprender un poco más sobre los temas de la inflación, el desempleo y el Producto Interno Bruto, la relación que estos tienen y lo que cada uno pues como significa y aporta. Muchas gracias y bendiciones.